Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de trading. Como lo prometido es deuda y el otro día en el directo os mostré este indicador para detectar vacíos de liquidez, pues hoy os traigo aquí la presentación del indicador. Vamos a ver la configuración que yo tengo. Bueno, aquí la tengo ahora quitada, vamos a hacerlo desde cero. Os voy a mostrar qué indicador es, cómo usarlo, cómo interpretarlo, cómo aplicarlo en diferentes estrategias y sobre todo explicar qué son esto de los vacíos de liquidez, ¿no? Porque de nada sirve colocar aquí un indicador en una gráfica y que no se entienda. Bien, estamos en la plataforma de TradingView, en el par de Bitcoin USDT, gráfico de 4 horas. Ahora olvidaros un poco de todas estas franjas que tenemos aquí, de los colores, de todo, olvidaros de todo. Primero hay que quedarse con la teoría de qué es un vacío de liquidez, ¿vale? En el trading se refieren a la falta de compradores o de vendedores. Por eso es que se crean estas áreas en las velas. Después vamos a pasar a verlo, esto es muy interesante. Esto puede pasar por varias razones. Falta de interés en un activo, en este caso en Bitcoin, o una noticia importante que afecta al mercado o lo que sea. Pero siempre va a haber un movimiento fuerte, normalmente inesperado, que es el que provoca ese imbalance o ese vacío de liquidez. También lo podéis escuchar como imbalances, ¿vale? Vacíos de liquidez, imbalances, al final, dependiendo de si estás dentro del análisis técnico o estás en el institucional, puedes oírlo también como imbalances, ¿vale? De hecho, el indicador se llama imbalance o imbalance, ¿vale? Fijaros esas zonas donde se forma como es un movimiento fuerte, en este caso bajista, ¿vale? En estos casos, fijaros, y como esa parte donde está marcado el área, porque esto es una línea de puntos y otra línea de puntos es un área, lo que hay por el medio. Fijaros que todo ese área que estoy marcando aquí en la vela está sin completar, por eso es que se forma este vacío de liquidez. Aquí quedan posiciones abiertas y aquí pasa exactamente lo mismo, y aquí igual. Siempre que veamos una parte de la vela sin completar, bien sea por la vela anterior o por la vela posterior, se va a formar un vacío de liquidez. ¿Quiere decir eso que podemos localizar estas zonas sin indicadores? Sí, perfectamente, lo podemos, perfectamente. Si nos vamos aquí, vamos a acercar esto un poco más, aquí vemos que desde aquí hasta, bueno, hasta aquí justamente, porque aquí, si nos fijamos, aquí ya está pegando esto, ha llegado a completar hasta aquí, ahí sería el punto exacto. Toda esta parte de la vela que he marcado está sin completar. Vamos a ver estos otros, a ver si ha llegado alguna mecha. Vale, la mecha más baja es esta y toda la vela está sin completar, prácticamente quitando un poco. Vemos que aquí esta mecha de la vela anterior completa una parte muy pequeñita de la vela. Nos vamos a la siguiente vela, vemos que está completada esta mecha, pero el cuerpo de la vela está entero sin completar, y así podemos ir buscando zonas. Ahora pensar que si el precio llega, lo completa y ya ese vacío de liquidez se deshace, ¿vale? O puede tomar parte de la liquidez, que eso es lo que nos muestra este indicador, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Porque es muy interesante. Aquí, dependiendo de si es con línea de puntos o es línea continua, me va a decir una cosa u otra, ¿vale? Así que muy atentos. Esto es lo que os estaba intentando comentar. Aquí hay un vacío. Si el precio, en lugar de bajar como ha hecho, viene aquí a esta zona y entra dentro del recuadro, está tomando la liquidez que hay aquí. Ya os digo de antemano que para localizar los vacíos de liquidez de forma manual hay que tener ya cierta experiencia con los vacíos de liquidez, ¿vale? Porque a simple vista es algo que si no te fijas ni te centras en ello, no se ve, ¿vale? Sin embargo, con el indicador, pues nos facilita el trabajo. Lo vamos a ver todo. Vemos que hay aquí otro muy pequeñito, pero si nos acercamos, bueno, vemos para atrás que como el precio todavía no ha llegado a estas zonas, y vamos a acercarnos para que veáis de lo que estoy hablando. Vamos a ver primero uno y después otro. Ahí lo tenemos. Vamos con el primero. Mirad este área, ¿eh? Quiero que miréis esto bien, este cuadradito que acabo de marcar aquí. Mirad dónde está la mecha de la vela anterior al vacío de liquidez y mirad dónde está la mecha de la vela. Podría ser cuerpo también, ¿eh? En este caso es mecha, podría ser cuerpo. No nos importa que sea una mecha o sea cuerpo. Eso es que el precio ha llegado hasta aquí y ha cubierto toda esta parte de la vela. Esta otra vela, mirad hasta dónde ha llegado, ha cubierto toda esta parte de arriba de la vela. Quiere decir que solo nos queda el área que nos marca el indicador por completar, pero ahí sigue habiendo liquidez, ahí, ¿vale? Y aquí exactamente lo mismo, mirar hasta dónde ha llegado la vela posterior al vacío de liquidez, con lo cual al hacer eso lo que ha hecho es completar toda esta parte de la vela. Y aquí ha completado una parte muy pequeñita. Fijaros en esta mecha, ¿vale?
esta mecha nos completa esa parte de arriba pequeñita. Y mirar que el indicador nos lo marca, vamos, en milimétrico, milimétrico. Si lo acercamos bien, vamos a acercar bien la pantalla y borrar esos garabatos que he puesto yo. Mirar cómo nos lo marca milimétrico. Aquí se completa esta parte de arriba de la vela, aquí empieza el vacío de liquidez y aquí se termina. ¿Por qué se termina aquí? Mirar la mecha. Toda esta mecha está completando toda la otra parte. Vale, como os comentaba, los vacíos de liquidez se forman cuando hay un movimiento fuerte, bien sea en una dirección o bien sea en otra. Si el mercado se mueve de forma orgánica, ¿vale? Se mueve de forma orgánica, sin movimientos fuertes, siempre va cubriendo todas las velas y no va dejando vacíos de liquidez. Eso es una subida orgánica. Y lo mismo para una bajada orgánica. Ahora, cuando hay este tipo de movimientos, este tipo de velas, es cuando se forman los vacíos de liquidez. A ver, es importante tener en cuenta que los vacíos de liquidez no siempre es algo negativo en el mercado. De hecho, lo que vamos a ver hoy es todo lo contrario, es sacarle rendimiento a esos vacíos de liquidez y tomarlo como oportunidades, ¿vale? También hay que tener en cuenta que también pueden ser peligrosos, lógicamente, sobre todo para los que no tienen experiencia en el mercado. Pensar que estamos hablando de movimientos de precio en una dirección o en otra, movimientos fuertes, eso es lo que hace que se formen los vacíos de liquidez, así que mucho cuidado porque estamos hablando también de alta volatilidad, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho todo esto, ahora sí, vamos a explicar de qué va este indicador y cómo podemos aplicarlo en alguna de nuestras estrategias, ¿vale? Porque al fin y al cabo, aun siendo trading institucional, vamos a poder llevarlo al análisis técnico. Vamos a ver cómo. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. En primer lugar, os voy a mostrar la configuración que yo tengo. Bueno, ahora mismo no tengo porque lo he cargado aquí sin ningún tipo de configuración, pero bueno, me gusta poner las velas alcistas. Bueno, vamos a darle a traducir un segundo para que lo veáis. Vale, estas velas que pone velas toro y velas oso, yo eso creo que ya todo el mundo lo sabe. Velas toro son las velas alcistas y velas oso son las velas que apretan a la baja, ¿vale? Yo la vela toro la voy a poner de color blanco, ya la veis que ya aparecen ahí, mirar, y las velas oso las voy a poner de color amarillo. ¿Por qué estos colores? Básicamente para poder verlas en el gráfico, porque es que si estamos con velas verdes y rojas, tendré que poner algún color que destaque, ¿vale? Aparte visualmente queda bastante agradable. Bien, ¿qué más cosas muevo de la configuración? Este color naranja, que ahora mismo no tenemos nada por ahí porque son las líneas o las zonas de caja de línea discontinua y le teníamos aquí una, pero ya la ha tomado. Ahora mismo acaba de tomar esa liquidez parcial. Ahora bien, aquí le vamos a dar el color verde y aquí le vamos a dar el color verde también. Y aquí el color rojo. Fijaros que lo tengáis tal cual lo tengo yo, ¿vale? Le damos a aceptar. Bien, ahora que ya entendimos lo de completar las velas y por qué se forman los vacíos de liquidez y demás, os voy a comentar un poco la representación, ¿vale? Lo que os comentaba antes, cuando se vean zonas donde la franja o el área está con líneas de puntos, significa que ya la liquidez está tomada de una forma parcial. Algo de liquidez se ha tomado de aquí, no todo. Si toma toda la liquidez, esto automáticamente desaparece, ¿vale? Aquí tenemos otra zona parcial. Estas son totales, están intactas, ya las vemos. Bueno, antes de nada, recordad que lo interesante de los vacíos de liquidez es que el precio en algún momento va a ir a tomar esa liquidez. ¿Por qué motivo? Porque necesita cerrar esas posiciones. Como os comentaba al principio del vídeo, esa falta de compradores
o de vendedores, ¿vale? Digamos que aquí hay posiciones abiertas. Bueno, aquí ahora menos porque ya se ha tomado de forma parcial. Aquí hay muchas posiciones abiertas. Aquí también, aquí también. Luego, para saber si son vacíos de liquidez alcistas o bajistas, nos va a ayudar el color de la vela. Como os comenté antes, el color de la vela, en este caso bajista, la hemos puesto de color amarillo. Y de color blanco tendríamos aquellos movimientos que nos dejaron liquidez en un pasado, pero que ya no aparece porque ya se ha limpiado, ¿vale? Si no, nos saldría de color verde, como es esta franja de aquí abajo, ¿vale? Mirar aquí. ¿Por qué teníamos esta franja aquí de color verde? Vamos aquí. Mirar. Esta vela está sin completar. Bueno, esta vela no, esta parte de la vela. Vamos a ponerlo más de cerca para que se vea bien. Ahí la tenemos. Mirar, esta vela es de el día 13 de enero y está sin completar. Y esta está, pues mirar, os digo, desde los $19.400 hasta los $19.890. En algún momento, como os digo, tendrá que venir el precio de Bitcoin a limpiar esa zona. De mano, mirar cómo ha cambiado. Es que me viene al pelo este movimiento ahora mismo, ¿eh? Fijaros cómo la línea era continua y la línea ahora mismo es discontinua. ¿Por qué? Porque el precio está tomando liquidez. Lo estamos viendo ahora mismo en tiempo real, ¿vale? En gráfico de 4 horas. Bitcoin ahora mismo en caída libre. Precio 19.855. Tomando toda la liquidez que hay en esta zona. Después veremos a ver lo que hace. Pero para el ejemplo me viene ahora mismo fenomenal. Pues mirar, es muy fácil que cuando tome toda esta liquidez, al cerrarse posiciones que hay aquí abiertas, pues el precio tenga que tener un repunte, ¿vale? Pues mirar, ya sabemos una manera de cómo podemos aprovechar la liquidez para hacer una operación. Teniendo en cuenta que aquí se van a cerrar un montón de operaciones abiertas, podemos abrir una operación en long, en este caso. Esa es una de las maneras que tenemos para los vacíos de liquidez. Ahora os voy a mostrar la estrategia que yo estos días estoy probando con los vacíos de liquidez. Vamos a salir de aquí, vamos a coger otra plantilla, nos tenemos que ir al indicador Quotex Inversiones Strategy 8, salimos de aquí, ¿vale? Bueno, ya sabéis que este es el indicador Quotex Inversiones Strategy 8, es la estrategia que venimos viendo en los directos hasta ahora, pero bien, hoy vamos a ir un paso más allá, ¿eh? Vamos a ocultar el indicador y vamos a abrir aquí en su lugar las zonas de liquidez. Nos vamos a ir a otra temporalidad, por ejemplo a 15 minutos, que es donde a mí me gusta operar, y os voy a explicar un caso donde yo podría aplicar esta estrategia de liquidez con la estrategia que venimos viendo en el canal, en los directos, usando también los imbalances. Ya sabéis que normalmente nos basamos en máximos o mínimos, ¿vale? Hasta ahí bien. Aquí el precio llega a este máximo, aquí llega a este otro máximo, el precio está por aquí y cuando llegue aquí, por análisis técnico, cuando llega aquí es la hora de abrir una posición en short. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si, bueno, en este caso no me lo marca porque no hay ningún vacío de liquidez por encima, abierto, pero ¿qué pasa si al poner el indicador de imbalance me marca una franja de vacío de liquidez aquí arriba, por ejemplo? Pues pasa que en lugar de entrar aquí, si vemos que el precio sube con mucho volumen, que tampoco es el caso, pero si sube con un volumen importante, esperamos a que el precio venga, al menos toque, ya no digo que lleve toda la liquidez, pero al menos que se quede con la línea de puntos, ¿vale? Que haga una limpieza parcial. Entonces ya sí, eso es lo que estoy estos últimos días analizando con el indicador imbalance, que vamos a pasar a ver qué indicador es ahora mismo, ¿vale? Porque todavía no os lo he mostrado. Y digamos que tenemos con eso una confirmación más, aparte de las que ya usamos en la estrategia, ¿vale? Para quien no conozca la estrategia de la que estoy hablando, es la estrategia 101, que es la que vengo operando en los directos hasta ahora, ¿vale? Si no la encontráis o lo que sea, preguntarme en los comentarios o ir directamente al grupo de Telegram, ¿vale? Para eso estamos. Antes de concluir, os voy a enseñar el indicador. Es este, AMD Imbalance, del creador Patrick WS. Tiene ahora mismo 495 seguidores este indicador. Fácil de encontrar, fácil de escribir. Cuando lo coloquéis aquí, se os va a representar como Imbalance DEP-V2, pero es el mismo, ¿vale? Es el AMD Imbalance, ¿vale? Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Yo voy a continuar aquí viendo lo que hace el precio de Bitcoin. De mano, como veis, ya ha limpiado de forma parcial, por eso ya se pone en verde discontinuo, ha tomado un poco de liquidez, así que aquí podría, como os digo, tener un rebote alcista, ¿vale? O venir y tomar toda la liquidez completa, también puede ser. Pero mirar qué presión bajista, mirar cómo tenemos el volumen, ¿eh? Es brutal lo que estamos viendo ahora mismo. De todas formas, lo
que tenga que pasar, cuanto antes pase, pues mejor, ¿vale? Porque los rangos son súper aburridos. Y bueno, amigos, ahora sí, ¿vale? Si os ha gustado el contenido, dejarle un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.